Vamos al Evangelio de Juan, Evangelio de Jesús según Juan. Del 19 al 28 vimos que aparece una figura más fuerte, o sea, en realidad se enfatiza de nuevo la figura de quién, de Juan el Bautista. Ahí empieza el testimonio de Juan el Bautista. Y algo importante, estuvo muy buena la prédica anterior, algo importante es que él se define como la voz del que claman en el desierto. ¿Y qué decía esa voz que clamaba en el desierto según Isaías? Arrepentirse, pero también decía el arrepentimiento, pero también decía enderecen el camino del Señor, ¿sí? Y algo que hacía este vocero que iba adelante, históricamente los reyes mandaban una comisión adelante de sus viajes. Entonces, si un rey se trasladaba de una ciudad a la otra, antes mandaba una comisión, y esa comisión lo que hacía era enderezar el camino para que el rey pudiera ir libremente por ese camino. Si había pozos, esa comisión iba meses antes tapando todos los pozos para que el rey pasara derecho a su camino, que no tuviera desvío, que tuviera todo el camino controlado. Si había un árbol que se había caído, esa comisión tenía que revisar todo ese camino. Si había badenes, tenían que emparejarlo. Si había montes, tenían que bajarlo. Todo eso lo que hacían era enderezar el camino, hacerlo lo más directo posible y lo más fácil de transitar posible. Preparaba el camino para el rey. Lo que Juan el Bautista va a hacer es lo que hacía esta gente, estas comisiones que iban adelante de los reyes. Juan el Bautista lo va a hacer con Jesús, preparar el camino. ¿Pero en dónde? En los corazones. Parte de lo que Juan el Bautista va a hacer tiene que ver con que los padres vuelquen su corazón al de los hijos, que los padres tengan un amor diferente por los hijos y los hijos por los padres. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está preparando el camino para Jesús, el Hijo perfecto de Dios, quien nos va a dar a nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios. Entonces, parte de su ministerio, según Malaquías 4, es esto. Él va a hacer que el corazón de los padres se vuelque al de los hijos y el de los hijos de los padres. Por otro lado, también va a preparar para el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, ¿salva el arrepentimiento solo? No, está incompleto. Pero él va a preparar el camino de Jesús con un mensaje de arrepentimiento. Y otra cosa muy importante que va a hacer Juan el Bautista es lo más importante que podemos hacer nosotros, señalar a Jesús. Juan el Bautista tiene esta función, esta misión que es señalar, es reconocer a Jesús, señalarlo, identificarlo y reconocerlo como el Hijo de Dios. Y empezaba, el 1.19 empezaba así, este es el testimonio de Juan el Bautista. Y sigue, los versículos que siguen, vamos a leer desde el 29, sigue en este sentido. Va a haber una división en lo que queda del capítulo 1 de 4 párrafos. Por un lado tenemos el testimonio de Juan el Bautista acerca de sí mismo, que él no es el Cristo, pero señala hacia Cristo. Ahora vamos a ver del 29 al 34, que es el testimonio de Juan el Bautista señalando a Jesús como el Cristo, el Mesías. Después del 35 al 42 hay 2 primeros discípulos, Andrés y Pedro. Y del 35 al 51, perdón, del 43 al 51 hay 2 discípulos más, Felipe y Natanael. Pero así se divide este capítulo, con esos tres párrafos. Esta parte de este capítulo se divide así. Y ahora nos toca desde el 29 en adelante, Juan 1, 29. Dice, al día siguiente, Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Tiene un rango más elevado que yo, eso significa, porque era primero que yo. Yo no le conocía, tenemos que saber que no lo conocía como Mesías, era primo, sí lo conocía físicamente, no lo conocía como Mesías. Él era el primo, pero no sabía que Jesús era el Mesías, ¿sí? Pero para que él fuera manifiesto de Israel, por esto yo vine bautizando en agua. El 32 dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía como el Mesías, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, esta parte ya es Juan el Bautista señalando a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el que iba a venir, como el Hijo de Dios. Juan el Bautista, hasta el momento, solo había hecho alusión a Jesús. Viene uno, yo no soy digno de desatar sus correas, las correas de su calzado.
yo no soy digno de servirle, pero viene uno. Yo soy la voz que anuncia al que viene. Yo soy el que endereza el camino del rey que viene. Pero ahora no solo hace alusión a Cristo, sino que lo señala. Este es, cuando lo ve, dice, ese es el Mesías. ¿Y cómo que lo identifica? Fíjense en el 29, que dice, acá está, ahí está, el Cordero de Dios. Y podemos hacer alusión a varios corderos que hubo en la Biblia, o cabritos, o corderos, o carneros. Pero cuando un israelita pensaba en esta palabra cordero, oveja, cabrito, tenía que ver en parte con los sacrificios. Por ejemplo, el Éxodo 12, la Pascua, lo que leíamos recién. Jesús está siendo señalado como el cordero. Después, en Génesis, están los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y en Génesis, Abraham es llamado a sacrificar a Isaac. Pero ¿quién ocupa el lugar y recibe el juicio? ¿Quién es sacrificado? Un cordero también. Entonces tenemos una alusión al cordero. Cuando él dice, ahí está el cordero de Dios, todavía no quedaba tan claro, por más que Isaías 53 lo dice, que iba a ser llevado como oveja al matadero. Todavía para el judío no quedaba tan claro de que el Mesías también tenía que tener una representación de cordero. Entonces ellos empiezan a entender a través del testimonio de Juan el Bautista este simbolismo que había. Ya sabían ellos sabían del cordero, pero no sabían que el Mesías también era como un cordero. Ellos no sabían bien eso, ¿sí? Y acá empiezan ellos a entender esto, ¿sí? El cordero, el que sustituyó a Isaac, el cordero, el que fue sacrificado en la Pascua, el cordero expiatorio, cuando había perdón de pecados, tenía que haber arrepentimiento y un sacrificio de un cordero. En Levítico 14 se nos habla de eso. Y sabemos que Juan luego va a tener una imagen más fuerte de un cordero, en Apocalipsis. Va a decir, este es el cordero triunfante, que lo vamos a ver al final. Pero vemos que este cordero, ¿de quién es este cordero? Ahí está el cordero de Dios. Es un regalo de Dios este cordero, que es sustituto, libera, trae perdón de pecados, trae salvación, pero es un regalo de Dios el cordero. No era de Juan el Bautista el cordero, no era de sus discípulos el cordero era de Dios. Y este cordero de Dios va a traer todas estas bendiciones. Y algo que dice Juan es muy importante, dice, ahí está el cordero de Dios, que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Y también tiene que ver con esto, de carga el pecado del mundo, carga el pecado del mundo. Este pecado es lo que hace imposible que sea compatible nuestra existencia con la de Dios, en su presencia. O sea, ¿qué está prohibido en el cielo? Absolutamente prohibido y no hay forma de que entre. El pecado. Entonces, si el pecado está en nosotros, ¿quién no puede estar en el cielo? Nosotros. Necesitamos un cordero que quite el pecado nuestro, que cargue con nuestro pecado. Pero mientras el cordero no estaba, el pecado estaba en nosotros. Entonces, si el cordero no llega a nuestra vida, el pecado sigue estando en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos totalmente prohibido el cielo. ¿Sí? Prohibido el cielo. Porque es excluyente el pecado en el cielo. El pecado en el cielo no puede estar bajo ningún punto de vista. Entonces, cuando Juan señala el cordero, dice, este es el cordero de Dios. Entonces está diciendo muchas cosas. Por un lado lo regala Dios. Por otro lado es el que va a traer sustitución, liberación, perdón. Y por otro lado es ese que va a cargar el pecado que nos hace imposibles a nosotros de estar en el cielo. Está diciendo todo eso en esta frase. Y sigue en el versículo 30 y dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense que es un juego de palabras. Dice, después de mí viene alguien que es antes de mí. Esto de antes de mí, ¿qué significa? El Dios creador. ¿Qué es el creador? Porque biológicamente, ¿quién nace primero? Juan nace primero que Jesús. Entonces vemos que eso de decir antes que mí no está diciendo pasa que es mi primo más grande. No, es porque él está desde antes. Él está desde antes. Y esto también significa que tiene un rango superior a él, ¿sí? Jesús tiene un rango superior al de Juan. Y acá vamos a ver que a diferencia de Mateo, de Marcos y Lucas, Juan el evangelista, no el bautista, va a hacer énfasis, en vez de hacer énfasis en el bautismo de Jesús, si ustedes se fijan en Mateo, Marcos y Lucas, se ve mucho el bautismo de Jesús. Acá Juan el evangelista va a hacer mucho énfasis en Juan el bautista, en el testimonio de Juan el bautista. ¿Por qué? Porque le da quizá más importancia, o mejor dicho, le da más énfasis a esta proclamación de Juan el Bautista,
que según Jesús, Juan el Bautista, ¿quién es? Es el más grande de todos los profetas nacidos de una mujer. O sea, Jesús identifica a Juan el Bautista como el mayor de los profetas, el más importante de los profetas. Y Juan dice, bueno, el más importante de los profetas, ¿qué dijo? Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Juan el Evangelista tiene este énfasis sobre Juan el Bautista, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué esta distinción? Porque Juan quiere llegar a un punto, quiere enfatizar que el Espíritu Santo está sobre Jesús. Y es algo distintivo del Mesías. Fíjense en el versículo 32 y 33. Dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Fíjense que hay algo muy importante. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía, pero no posaba. En el Mesías, el Espíritu Santo desciende y posa, permanece. Esto es algo nuevo, esto no pasó antes. Esto pasa en nosotros cuando somos salvos. Pero hasta ese momento nadie había vivido esto. Jesús es el primero, el Hijo de Dios perfecto, como humano perfecto, es Dios también, pero es el primero en tener esta bendición. Si Sansón, por ejemplo, estaba en un momento y el Espíritu Santo venía sobre él, así como venía, se iba después. Tenía ese poder, Sansón sacaba las puertas de la ciudad, mataba a los 1000 filisteos y después ya quedaba igual que antes. Saúl, siendo una persona atormentada por demonios, en otro momento, ¿qué le pasó? El Espíritu Santo vino sobre él y él profetizó, habló de parte de Dios. Sin embargo, Saúl no terminó como un hermano nuestro. El Espíritu Santo va a cambiar también su ministerio acá, a través de Jesús. Él cambia totalmente. Es algo nuevo. Es la primera vez que alguien ve que el Espíritu Santo viene sobre una persona y se queda en la persona. A partir de Jesús, y nosotros que somos llamados a ser como Jesús, empieza a pasar esto. Pero hasta este momento nunca había pasado esto, ¿sí? El Espíritu Santo venía, pero no posaba. No permanecía en la persona. Otra manera de traducir ese posar es permanecer. Esto hasta acá no había pasado. Entonces esto era una distinción del Mesías. ¿Por qué sabía Juan de que él era el Mesías? Primero por la voz del cielo, ¿no? Que le dijo, este es mi hijo amado, a él lo oigan, en él tengo complacencia. Y segundo, porque el Espíritu Santo, cumpliendo la profecía, viene sobre Jesús y posa, permanece. Entonces el Espíritu Santo, a través de lo que el Espíritu Santo hacía, Juan podía dar testimonio. Por ejemplo, vamos a Isaías 11. 11, 1 y 2. Esto es lo que esperaba ver un judío en el Mesías, para identificarlo. Isaías fue escrito 750 años antes de Jesús, o sea, 780 años antes de lo que Juan está viviendo, casi 800 años antes de lo que Juan vivía. Y ellos estaban esperando ver esto. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan? El papá de David. ¿Vieron? Entonces, ya Isaías 800 años antes de Jesús dice, ¿el Mesías por dónde viene? Por la rama de David. No viene por cualquier rama. Dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Ven? Un judío que estaba esperando ver el Mesías, que el Espíritu Santo no solo descienda como descendió en un montón de profetas, sino que descienda y pose, permanezca. Nosotros sabemos que a través de Jesús después lo hizo con nosotros, pero hasta ese momento nadie tenía esta bendición. Venir el Espíritu Santo y después se iba. Venir el Espíritu Santo para una función especial, Elías, Eliseo, y luego el Espíritu Santo retornaba. Pero acá viene el Espíritu Santo y desciende y posa sobre la persona. Y Cristo es el primero en recibir esta bendición. Y fíjense qué interesante esto. Juan el Bautista, siendo el mayor de los profetas, con un mensaje de arrepentimiento. ¿De dónde él saca la revelación o la verdad de lo que pasaba? ¿De sus emociones? ¿De dónde él saca de que Jesús es el Mesías?
de lo que acabamos de leer, de Isaías, de la Biblia. Fíjense que Juan valida la experiencia no por lo que a él le parece, no por lo que él quiere ver, sino por lo que la Biblia ya dijo 800 años antes. Cuando venga el Mesías, el Espíritu Santo va a descender y va a reposar sobre él. Entonces el mayor de los profetas, ¿qué hizo? ¿En dónde se apoyó? En la Biblia. Y él dice, Dios me dijo, el que me mandó a mí a bautizar, me dijo que cuando vea esto, es porque es el Mesías. Pero eso que le dijo, ya estaba dicho en la Biblia. Fíjense qué diferente a mucha gente que se atribuye hoy el título de profeta, que no se apoya en la Biblia, o pone a la par de la Biblia sus propias cosas. Acá el mayor de los profetas, declarado por Jesús mismo como el mayor de los profetas, ¿en dónde se apoya? En la Biblia. La Biblia decía que esto iba a pasar, y Juan el Bautista sabía que esto iba a pasar. Y es muy importante ver esto, que esta unción es diferente. Este bautismo del Espíritu Santo que recibe Jesús es muy diferente. El Espíritu Santo viene, desciende y reposa sobre él. Y eso no había pasado nunca antes. Y volvemos a Juan 1:34. Que es el último versículo de lo que estamos viendo. Y dice así. Juan el Bautista dice, y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí hijo puede ser traducido también como elegido. Pero Juan dice, este es el Cristo. Y no porque yo quiera decirlo, sino porque la Biblia lo dice, y Dios me dijo que cuando yo viera esto, me lo dijo a través de la Biblia, me lo dijo a través de revelación, pero cuando yo viera el Espíritu Santo sobre esta persona, y que el Espíritu Santo reposara, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Y vamos a Isaías 42. Siempre a Isaías le dicen el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque tiene muchas proclamaciones, 800 años antes, muchas proclamaciones acerca de Cristo. Todas las revelaciones. Sí, sabemos muchas cosas de lo que vivió Jesús, no porque lo hayan escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino también porque lo escribió Isaías. Y en Hebreos también sabemos cosas que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no. Sí. Isaías 42:1. Vieron que les dije que en el 34 cuando dice este es el Hijo, también se puede traducir por algunos manuscritos, este es el elegido. Sí. Así está puesto acá. Así está. O escogido. Elegido. En la NTV. Sí. Y fíjense 42:1. Dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo. Mi elegido, mi escogido. En quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, a los gentiles. Fíjense todo lo que está diciendo en un pasaje tan cerca, tan cortito, perdón. Este es mi siervo. Entonces, ¿a quién sirve? A Dios. A quien yo sostengo, a quién valida a Dios, a este siervo, diferente. Mi escogido, ¿quién es el escogido? Este siervo ha sido elegido. En quien mi alma se complace, el cielo se abrió y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que la expresión, el testimonio de Juan el Bautista concuerda con el testimonio de quién, de Dios. Dios mismo está diciendo, este es el elegido. Y no solo lo vio Juan el Bautista, esto lo vieron todos los que estaban cerca. Entonces ellos sabían que Jesús era diferente. No sabían todo lo que sabemos nosotros ahora. No lo podían saber. Ellos no podían imaginar todo esto. Tenían una idea por el Antiguo Testamento, pero no podían saber todo lo que nosotros sabemos. Pero fíjense estar en esa situación. Imagínense estar en esa situación. Y saber que la Biblia profetizaba a alguien que iba a destruir desde Génesis 3:15. Alguien que iba a destruir al diablo y sus obras. Que nos iba a hacer libre del pecado. Después alguien que iba a tener el reino para siempre, según la bendición que había sobre David. Después alguien, lo que dice acá en Isaías, que iba a salir de la rama de David, ese siervo amado, ese escogido. Y vamos sumando características y la gente que sabía la Biblia empieza a verlas en Jesús. Ni hablar que a los fariseos no les gustó para nada esto. Pero la Biblia decía. Eso te iba a preguntar, justamente, si los fariseos estaban viendo. Y nos pasa todo el tiempo, cuando nosotros vemos, lo mismo que nos pasa ahora, no somos mejor que los fariseos, somos muy parecidos. La Biblia dice, no se hace esto, y nosotros vamos y lo hacemos igual. Y los fariseos eran iguales que nosotros, eran iguales. No somos mejores que ellos, simplemente somos salvos, pero no somos mejores. En nuestra naturaleza está no querer que Dios nos diga cómo Él es, y que nosotros digamos cómo Él es.
somos iguales a ellos todavía, tristemente, ¿no? Pero nosotros hemos sido perdonados porque estamos en Cristo. Pero un judío que estaba entendiendo la Biblia, que esperaba la promesa hecha a Eva y a Adán, que esperaba las promesas que recibió Abraham, que esperaba la profecía de de Jacob sobre Judá, de que de sus descendientes se iba a levantar un rey, que esperaba la profecía sobre David, de que iba a tener un rey, que iba a reinar para siempre, y que su reinado iba a ser eterno, y que encima iba a construir templo a Dios. ¿Cuál es el templo que construyó Jesús? La iglesia, el mejor de los templos. Entonces, estaban esperando estas promesas, pero no sabían qué forma iba a tener el cumplimiento. Pero eso estaban esperando. Y Juan el Bautista, como bien señaló Juanca, era de una familia de gente muy instruida en la Biblia. Entonces, ellos estaban esperando y se van cumpliendo. Y se abre el cielo. Dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. En otro momento lo dice de nuevo en la transfiguración, el bautismo, la transfiguración. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Hagan lo que él les dice. El Señor está testificando, si bien el testimonio de Juan el Bautista es importante, el más importante, ¿cuál es? El testimonio de la Biblia y el testimonio del cielo. El cielo se abrió y dijo esto. La Biblia estaba esperando que pasara esto, ¿sí? Y acá concluye el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuál era la importancia del testimonio de Juan el Bautista? ¿Por qué era importante ese testimonio? Porque estaban esperando ese Mesías. Porque estaban esperando ese Mesías. Eso lo estaban esperando. Necesitaban. Ellos no sabían qué tipo de liberación iba a traer sobre el pecado. Esperaban un reinado como el de David. Cuando nosotros vemos un mapa y vemos el reinado de Saúl, en el mapa tiene cierto tamaño. El reinado de David tiene un tamaño superior. El reinado de Salomón, un tamaño superior todavía. Ellos esperaban ser una potencia mundial. Estaban equivocados en su esperanza, pero esperaban ese rey. Perfecto. Y fíjense que es señalado como cordero. ¿No? Dice, acá está el rey del mundo. El testimonio de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Juan está entendiendo espiritualmente cosas que no todos los judíos entendían. Él está entendiendo. Él estaba entendiendo todo esto. ¿Cuáles eran las características del testimonio de Juan el Bautista? O del ministerio. ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué podemos ver hasta ahora? ¿Qué era lo importante que tenía que hacer él en su... Él llamaba al arrepentimiento. Llamar al arrepentimiento, fundamental. Un profeta habla de parte de Dios. Y viendo cómo están nuestras vidas, algo que no puede faltar en su mensaje es arrepentimiento. No puede faltar, ¿no? Y este arrepentimiento dejaba en evidencia ¿qué cosa? Que el arrepentimiento nos salva. Porque uno puede estar arrepentido, pero si no es perdonado, Claro. si yo tengo un problema con mi esposa y tenemos una ruptura, y yo estoy arrepentido por lo que hice, pero eso no me perdona, no hay reconciliación. Yo puedo estar todo lo arrepentido que quiera, pero no hay restauración de la relación sin perdón. Y el mensaje de Juan el Bautista exigía arrepentimiento, mostraba arrepentimiento como necesario, pero ¿había perdón? No, estaba incompleto, faltaba algo, no había reconciliación con Dios. Había arrepentimiento nomás, pero no había una reconciliación con Dios. Era insuficiente. Entonces él señalaba la importancia del arrepentimiento. Quedaba en evidencia que el arrepentimiento estaba insuficiente, algo faltaba. ¿Y cómo termina su testimonio? Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A través de él viene el perdón. Lo que yo hice fue llamarlo al arrepentimiento, pero él les va a traer salvación y reconciliación con Dios. Lo que yo hago es insuficiente, es importante, es necesario, pero falta la parte que ningún otro hombre pueda hacer, salvar. Y Jesús lo pudo hacer porque él era hombre y Dios al mismo tiempo. Pero faltaba eso. Es hermoso el ministerio de Juan el Bautista, pero está incompleto. Y él sabe que está incompleto. Por eso señala, yo lo llamo el arrepentimiento, pero el que trae el poder para cambiar y para ser reconciliado con Dios es ese, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Hijo amado de Dios, ese es el escogido. A él hay que seguir. Y Juan el Bautista hace lo mejor que podríamos hacer nosotros con nuestras vidas. Ese, no nosotros. Ese. Y bueno, en otro momento va a decir que yo mengüe para que él crezca. Son palabras suyas. Que yo mengüe para que él crezca. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas es muy parecido a Juan el Bautista. Señalar a Cristo, contarle a la gente que tiene que arrepentirse, pero mostrar que el arrepentimiento no quita el pecado del mundo. El que trae el pecado del mundo es el Salvador, es el Cordero, es Cristo. Sin Cristo no tenemos. Y acá hay algo también muy importante que no todo el mundo sabe. ¿Por qué se bautiza Jesús? Si era un mensaje de arrepentimiento.
¿Por qué se bautiza Jesús si Jesús no tenía nada que arrepentirse? Y vamos a tratarlo muy rápido esto, pero en parte, bueno, algo muy importante que tenemos que saber es que el bautismo tiene un simbolismo de identificación. Uno se bautiza y se identifica con eso. Ahí dice, por ejemplo, decía bautizado en Espíritu Santo, en agua, es lo mismo, en, con, por, es lo mismo, en griego es lo mismo, bautizado en Espíritu Santo, con Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en realidad en griego es lo mismo eso, porque hay veces que la gente se vuelve loco en español y dice, no, te falta el bautismo de, no. Cuando yo me identifique como hijo de Dios, yo estoy bautizado en el Espíritu Santo. Cuando yo soy salvo, quedo bautizado como por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la salvación misma. ¿Por qué? Porque yo me identifico con Cristo y quedo unido a Él. Pero, ¿por qué se bautizó Jesús? Por un lado, en Levítico 8 había 3 bautismos diferentes para 3 oficios diferentes. Al rey se lo iba a bautizar de una manera, al profeta de otra manera y al sacerdote de otra manera. Jesús es bautizado de manera simbólica con para estos 3 oficios. Jesús es el único que cumple los 3 oficios. ¿Cuáles son los 3 oficios? Rey, sacerdote y profeta. Jesús es el único que tiene los 3 oficios. ¿Juan el Bautista cuál tiene? Profeta. Zacarías, el padre de Juan, sacerdote. David, ¿cuál tiene? Rey. A veces coincidieron, incluso en Zacarías había en el libro de Zacarías, se llama una persona que es el rey del momento y se lo unge como sacerdote y le dicen, vos sos simbólico. ¿Saben cómo se llamaba ese rey? Josué. ¿Y Josué qué nombre es? Jesús. Es el mismo nombre pero en hebreo. Entonces llaman como gobernante a Josué y le dicen, te vamos a ungir a vos como sacerdote, pero esto es simbólico de algo que viene. Y se llamaba igual. Fíjense cómo Dios ha estado diciendo todo el tiempo, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Entonces el que estaba empapado de esto, dijo, este es el Cordero del mundo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién podía no perderse esto? El que estaba en la Biblia. El que no estaba en la Biblia, se perdió todo esto. Y debe haber sido lindo estar esperándolo de la manera correcta, de tal manera que cuando llegara uno podría decir, ese es. Y Juan el Bautista está firme en la Biblia. Pero la importancia del bautismo de Jesús. Se lo identifica como rey, como sacerdote y como profeta. Pero este bautismo en particular tiene que ver con quién se está identificando Jesús al bautizarse en agua para arrepentimiento. ¿Con quién? Con el pecador. Con el pecador. Jesús se está identificando con nosotros en su bautismo. Con los humanos, con los caídos. De toda la creación, cayeron los ángeles, una parte, y caímos los humanos. De toda la creación más alta, ¿cuál es? Lo que somos representantes de Dios. Lo que somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Pero encima estamos caídos. Y Jesús se está identificando con la creación caída. Jesús se identifica conmigo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se identifica con nosotros? ¿Qué piensan? Porque vino como hombre, para la salvación nuestra. Sí, pero se identifica como hombre pecador. ¿Por qué como pecador? Es difícil esta pregunta. Se me ocurre la respuesta, pero es la equivocada, seguro. ¿Será para que le toque vivir todo lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros? Sí. Cuando nosotros, en parte por eso, cuando nosotros vamos en arrepentimiento, nos puede saltar el interior y decir, pero ¿qué sabe Jesús lo que es hacerse cargo de un pecado? Arrepentirse. Jesús puro, perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hizo una confesión pública, simbólica, y se puso encima de la mochila de mostrarse pecador entre todo el mundo cuando él en realidad era el no pecador. Él se identifica con nosotros de tal manera que, como dice, en realidad como dice la Biblia, pero Hebreos 4 al final y el 5 explican esto. Necesitamos un sumo sacerdote que nos entienda en todo, pero que al mismo tiempo sea perfecto y puro, sin mancha. El sumo sacerdote, cuando entraba al altar, pedía perdón por los pecados del pueblo y pedía perdón por los pecados suyos. Si él no tenía conocimiento, él no podía interceder perfectamente frente a Dios. Por ejemplo, si yo nunca hubiera entendido lo que es robar, y yo tuviera que pedir perdón por los ladrones, y yo no entiendo bien cómo es esto, yo no puedo interceder perfectamente por los ladrones. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo e intercedía por sus propios pecados.
Y nosotros necesitábamos un sumo sacerdote que intercediera por todos los pecados, incluso por aquel que es tener vergüenza, no es un pecado, pero incluso en esa situación que es tener vergüenza de confesar un pecado. Es medio complejo el tema, pero fíjate, ahí tenés en el TV. Sí. Fíjate si lo podés leer, Hebreos 4, del 14 al 16, y el 5, en realidad todo el 5 tiene que ver, pero vamos a leer 5, 1 y 2. Dale. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y el 5, 1 y 2. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. ¿Se dan cuenta? Jesús se identifica con nosotros. Él, no teniendo pecado, se identifica como pecador. Y carga incluso con la vergüenza que nosotros sentimos por identificarnos como pecadores. Para que nosotros pidamos perdón, primero tenemos que arrepentirnos. Para arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y acá Jesús está identificándose en una prueba más con nosotros. ¿A ustedes les cuesta pedir perdón? Sí. Pero perdón por cosas que hicieron. Y Cristo pide, o sea, hace un bautismo de arrepentimiento por cosas que no hizo. Si a nosotros nos cuesta, podemos saber que nuestro sumo sacerdote nos comprende, porque esto no fue fácil para Jesús. Imagínense el puro, perfecto, sin mancha, haciendo una confesión pública como si fuera manchado, imperfecto, lleno de pecado. Y nosotros nunca estamos tan lejos de nuestro pecado, nunca estamos lejos de nuestro pecado, está cerca de nuestro pecado. Y Él estaba absolutamente lejano al pecado. Y Él se identifica con nosotros, incluso para entendernos en esto, y para que nosotros sepamos que incluso hasta esto Él lo conoce. La tentación de no pedir perdón, Él la conoce. Porque Él medio que no pidió perdón, pero medio como que fue expresando un arrepentimiento por un pecado que no hizo. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos la tentación de decir, no me voy a arrepentir, cuesta un montón, o no voy a pedir perdón, si me cuesta un montón, nos cuesta, nos humilla. Pero yo hice algo malo. Cristo se identifica con nosotros públicamente. Estamos hablando de un río, no como nosotros cuando vamos al río, que vamos una vez en el verano, algunos días. Es un río donde es la plaza del pueblo, donde la gente va a buscar agua todos los días, porque no hay canillas. Todos los días va ahí, o al pozo o al río, donde la gente va a lavar la ropa, donde todos los animales tienen que ir a comer. O sea, todo el movimiento es como una plaza pública, es como en nuestros tiempos el patio Olmos. Ahí Jesús se identifica con nosotros públicamente, sin pecado, se identifica como pecador. ¿Por qué Jesús se identifica como pecador? ¿Por qué Jesús se identifica conmigo? Teológicamente, para que yo me pueda identificar con Él después. Pero Él incluso conoce lo que cuesta reconocerse pecador. Porque el puro lo hizo. Si nosotros, siendo impuros, lo tenemos que hacer, Él no lo tenía que hacer. Y sin embargo lo hizo para mostrarse cercano a nosotros y también servirnos a nosotros como un mejor sumo sacerdote, como un sumo sacerdote perfecto. Alguien que comprende incluso hasta esto. Nos comprenden todo, nos entienden todo. Y Hebreos 4, Hebreos 5, siguen hablando de esto. El sumo sacerdote, para interceder de manera perfecta frente a Dios, tenía que conocer bien a la gente por la cual estaba intercediendo. Saber qué vive la gente, qué sufre la gente, qué cosas le cuestan a la gente. Cristo mismo se hace nuestro sumo sacerdote y vive de tal manera que Él sabe muy bien lo que vivimos. Por ejemplo, el que es extranjero y es despreciado en un país. ¿Jesús fue extranjero? Sí. Él se fue a Egipto cuando era chiquito, luego volvió. Él no, tuvo ministerio en su lugar, pero mucho tiempo estuvo viajando, fue maltratado por extranjeros. De Belén, que puede salir, bueno. De Genezaret, ¿qué puede salir de estos lugares? Todo el tiempo Jesús sufrió como extranjero. Por ejemplo, han insultado a nuestras madres.
Y en Juan 8, ya lo vamos a ver dentro de varias semanas, pero en una discusión que tiene con los fariseos, le dicen, para, ¿quién sos vos? Vos sos el hijo de una soltera. Ellos no le dicen así, pero dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que le están diciendo, ¿qué autoridad tenés vos si vos sos el que dice, tu mamá se casó embarazada? Fíjense que eso lo acompañó, incluso hasta su adultez. En Juan 8 le señala, nosotros no somos los hijos de fornicación, ¿acaso vos? Entonces cuidado con lo que decís porque vos sos menos que nosotros. Él cargó con toda la debilidad del hombre, todas las tentaciones de responder ese insulto, de no, acá decir, ¿qué me voy a arrepentir yo de algo que no hice? Él nos entiende en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida, en todos, pero en todos. Él nos comprende. Y a pesar, por ejemplo, de que no se casó, ¿cuál es su esposa? La iglesia. Y si hay esposa infiel, traidor de la iglesia. Así que nos conoce en todo. ¿Para qué? Para ejercer mejor su oficio de sumo sacerdote. ¿Dónde está Jesús ahora? Al lado del Padre, intercediendo por quiénes? Por nosotros. Pero de manera perfecta. Él nos conoce bien. Él vivió lo mismo que nosotros vivimos día a día. Nada más que sin pecado. Pero incluso esto de hacerse cargo de pecados que no eran suyos. Esta confesión pública. Él nos conoce. Entonces era importante el bautismo de Jesús. Por un lado, por todo lo que pasó, pero por otro lado, porque Él está siendo probado sin pecado en algo que vivimos nosotros y debemos vivir siempre, que es pedir perdón y arrepentirnos. Él está mostrando un arrepentimiento público, o sea, públicamente está siendo señalado y Él queda expuesto como alguien que pecó, pero Él no pecó. Él lo hace para identificarse con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarnos con Él. Gracias a esa identificación suya con nosotros nos podemos identificar con Él. Y el bautismo nuestro en el Espíritu Santo es Cristo identificándonos con Él. ¿Sí? La salvación es eso. Él en agua se identificó con nosotros, pero nosotros en el Espíritu Santo, que es su bautismo, el que Él trae, nos identifica a nosotros como suyos. ¿Sí? Fíjense en Gálatas 3:27. ¿Lo querés leer? Sí. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Se dan cuenta? Este bautismo del que habla es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién lo trae ese bautismo según Juan el Bautista? Cristo. Cristo. Dice, yo bautizo con agua, pero aquel bautiza con Espíritu Santo, en Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿de qué estamos revestidos? De Cristo. Lo que quiero decir, lo que la Biblia dice, es que Jesús se identifica con nosotros y nosotros somos identificados con Él porque somos bautizados con el mismo bautismo que Él tuvo, el del Espíritu Santo. Él nos hace suyos, Él se identifica con nosotros y eso produce, en parte, entre otras cosas, que nosotros nos identifiquemos con Él. Y ahora estamos revestidos de Cristo. Entonces, Dios, ¿cómo nos mira a nosotros? Como a Cristo. Lo vio a Cristo como nosotros, pecadores que tenían que confesar públicamente sus pecados. Pero ¿cómo nos ve ahora? Como a Cristo. A Cristo lo vio como a nosotros para que nosotros pudiéramos ser vistos como Cristo. ¿Sí? Y Juan el Bautista conoce y reconoce a Jesús. ¿Nosotros lo conocemos y lo reconocemos? Son preguntas. Él es capaz de quitar el pecado del mundo. Pero yo sigo cargando con mi pecado. ¿O me dejo beneficiar por esta obra de Cristo en donde Él quiso sacar el pecado del mundo? Y eso me incluye a mí, lo incluye a ustedes. O sea, Él lo carga ese pecado. ¿O lo quiero seguir teniendo yo? Él carga y quita el pecado del mundo. ¿He sido beneficiado de esta obra? Dios quita el pecado, una vez quitó el pecado del mundo, ¿se acuerdan? En Génesis. ¿Cómo quitó Dios el pecado del mundo? Quitando los pecadores, el diluvio universal. Claro, el mundo se había corrompido, cada vez peor, y Dios que dijo, me duele haber creado al hombre. Se acabó. Y lo podría hacer de nuevo. Sin embargo, en vez de quitar al pecador, Dios muestra que hace falta arrepentimiento y sacrificio, y en vez de pedirnos a nosotros un cordero, ¿quién trae el cordero esta vez? Él. ¿Y quién lo tenía que traer? Nosotros. Y era imposible que nuestro cordero no tuviera mancha.
¿Se dan cuenta que Dios hace todo para que seamos salvos? Él es el que trae el cordero para nuestro beneficio. Cuando leímos Éxodo hace un rato, cada familia tenía que presentar su cordero. Y si tenía una mancha, qué tragedia. ¿Qué hacemos? Y si no nos dábamos cuenta y tenía una, qué tragedia. Pero íbamos a ofender a Dios. Pero acá, Él trae el cordero que nos hacía falta, el perfecto, el puro, sin mancha. Y no solo eso, o sea, no solo Dios se pone en lugar nuestro proveyendo el cordero, sino que el cordero se pone en lugar nuestro recibiendo la justicia de Dios. Vemos que la obra de Dios de salvación descansa 100% en Dios. Por eso podemos exclamar, como el profeta Jonás, la salvación es del Señor. ¿Por qué? Porque es suya. Él salva al que quiere, como quiere. Él es el dueño de la salvación. Él es el que la produce. Él es el que la genera. Él es el que la sostiene. Él es el todo en la salvación. Nosotros simplemente somos los hijos adoptivos, que dejamos que un padre nos adopte. Pero Él nos quiso adoptar. Y Él nos adoptó. Fin del asunto. Nosotros beneficiados por gracia a través de la fe de esta adopción. Entonces Dios se pone en nuestro lugar trayendo el cordero. Y el cordero toma nuestro lugar frente al juicio. Y Dios nos constituye como hijos adoptivos y perdonados a aquellos que creemos y confiamos en Él y en que su obra es suficiente. Si una persona cree que la obra de Cristo no es suficiente, no entendió el Evangelio. No entendió el Evangelio. La obra de Cristo es suficiente. Y la esperanza que se nos exige, la fe que se nos exige, no es en la existencia de Dios. Y los demonios saben que Dios existe y tiemblan. La fe que se nos exige es creer y descansar en parte de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el Cordero que quita el pecado del mundo y de que me puedo beneficiar yo de esa obra suya. ¿En qué descanso? ¿En que yo viera el cielo más o menos según mis obras? Además de creer en Cristo, no. Yo descanso en que Cristo es el Hijo amado que complació al Padre y Él se identificó conmigo, me identificó a mí con Él y ahora estoy unido a Él y estoy revestido de Cristo, como decía Pablo en Galatas 3. Yo descanso en eso. ¿En qué descanso? A la hora de morir. En esto que estoy hablando. No en mis obras, no en las horas de iglesia, no en la cantidad de prédicas, no en mi ministerio, no en nada mío. Yo descanso en la obra de Cristo. Yo creo que Cristo ocupó mi lugar. Yo creo que Cristo cargó mi pecado. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es Dios mismo encarnado y que puedo ser beneficiado de esa obra. Yo creo que en mi muerte me voy a encontrar con Él como hermano mayor y con el Padre como mi Padre. Yo creo en eso y descanso en eso. Y esa confianza es absoluta. Si no es absoluta y uno cree que la tiene que compensar, en realidad tiene que revisar su propia vida. Esto es tan grande que no hay nada que una persona pueda hacer para ganar el favor de Dios. ¿Es Cristo o nadie? Único y suficiente Salvador. ¿Cristo o nadie? Cuando yo creo que es Cristo y yo, ya ahí metí mi mano en el Evangelio y quise tener cierta injerencia y decir, bueno, Señor, te lo hago más fácil. No te esforcé tanto por mí, vos esforzate un 50, yo me esfuerzo un 50 y entre los dos me salvo. Entre los dos nos... ¿Cómo se dice? Sí, me salvo. Me salvo, sí. Pero entre los dos. Vos haces tu parte, yo hago mi parte y bueno, y entre los dos... Claro, dale, Señor, yo soy mejorcito que el resto. Vos por mí, mira, haz la mitad de las cosas. No las hagas todas porque yo hago la otra mitad. No, la Biblia nos está mostrando otra cosa. La salvación es del Señor, como dijo Jonás. La salvación es del Señor. Y Él ha decidido mostrar su amor. Él ha decidido salvarnos. Él ha decidido hacer esta obra. Y yo me tiro de cabeza esa confianza. Y quizá es lo único en donde más confianza tengo. En otras cosas a veces soy falto de fe. Pero en esta sí, me tiro de cabeza a la muerte. ¿Por qué? Porque la obra perfecta de Cristo ha hecho que yo sea identificado con Él. Y eso hace que yo esté revestido de Cristo y en el cielo yo voy a entrar como entró Cristo. Soy hijo de Dios. He recibido ese poder que decía Juan 1 al principio, ¿se acuerdan? A los que creyeron en Él, le recibieron. Dios le dio la potestad, el derecho, el poder de ser constituidos, ser llamados hijo de Dios. Y esto no viene de voluntad de sangre ni de carne, viene de Dios. Entonces me tiro de cabeza, digo, ay, qué alivio la muerte. Entro al cielo como entró Cristo. Soy hijo de Dios. Claro, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y no hay nada de jactarme en esto. Porque esta salvación es del Señor. No es porque yo era mejor que el resto. No es porque yo hice una parte. Es porque Dios hizo toda
Y gracias a Dios por su gracia y misericordia, eligió lo peor del mundo. Y parece que yo estaba en lo peor, aunque no lo sepa. Pero he sido salvado. Esta confianza es el Evangelio, es parte del Evangelio. Y hay un poquito más allá, ya terminando, vamos a Apocalipsis 5. Mientras buscamos Apocalipsis 5, reflexionar en esto. Hemos conocido y reconocido a Jesús, como le hizo Juan el Bautista, como este cordero que quita el pecado del mundo. Hemos sido beneficiados por esta obra de Cristo. Y Apocalipsis 5 dice así. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Jesús según Juan. Sí, es el mismo escritor. Y está en su visión, está escribiendo su visión y dice así. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Ven la situación? Hay un libro, un rollo sellado, nadie lo puede abrir, nadie es digno, nadie merece el honor de abrir ese libro, nadie lo puede hacer. Entonces Juan, viendo esto, ¿qué hace? Llora, desconsoladamente llora. Y dice el 5, entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿se acuerdan la raíz de David? Acá dice el heredero. El heredero de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El mismo cordero, él es digno de recibir todas estas cosas. ¿Y quién se las tiene que dar? Toda lengua, toda tribu, toda nación. Y eso nos incluye. Quiero cerrar con esto. Démosle al cordero a aquello de lo que él es digno, de lo que él solo merece. Él es el único merecedor de estas cosas, y nosotros se lo tenemos que dar. Él ha hecho todo esto posible. Él es digno de recibir todo esto. Él es digno de hacer lo que decía acá. Decía en el 9. digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y eso nos incluye a nosotros. Está en nuestras oraciones en esta visión, está en nuestro pueblo en esta visión, está en nuestras lenguas cantando esto en esta visión. Todavía no lo vivimos, lo vamos a vivir. Acá está hablando de nosotros, está en nuestras oraciones en esas copas de incienso. Está en nuestras palabras diciendo estas cosas y cantando estas cosas. Está toda, y tiene que estar también nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra gloria y el dominio de Él sobre nosotros. Démosle al Cordero, el que quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, démosle a aquello que Él merece. Él es digno de recibir estas cosas, y estas cosas tienen que nacer de nosotros, tienen que salir de nosotros. Démosle al Cordero aquello que solo Él merece, ¿sí?
Dios les bendiga muchísimo en esta mañana. Tenemos mucho para reflexionar y para pensar.